¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a todos. Bueno, hoy queremos saber de qué se trata. ¿De qué se trata la modalidad de trabajo por proyectos integrados en las escuelas? ¿Cómo se elabora, por ejemplo, un proyecto de aula? ¿Y cómo se diferencia de una planificación clásica de la que habitualmente hacen los docentes? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son los obstáculos? Bueno, nuestro tema, el trabajo por proyectos. Así nos presentamos. Vienen de lejos caminos de tiza, abriendo surcos este oficio labrador. Bueno, fuimos con las cámaras de la televisión pública a conocer los proyectos de 2 escuelas. Tendremos testimonios de sus docentes, de los alumnos. Estará con nosotros Silvana Siles, la directora de la escuela número 35 de La Matanza, y yo me voy a recibir a los primeros invitados. ¿Cómo les va? Hola. Bueno, Diego Mazzoni, sos licenciado y profesor en Ciencias de la Educación, Ajá. pero también maestro. Exactamente. ¿Dónde? En la escuela 13 del Distrito 9, Scalabrini Ortiz, también Ajá. conocida como la escuela Mafalda. La escuela Mafalda, porque Ajá. está cerca de la plaza. Tal cual, justo enfrente. Claro. Bueno, y Lorena Cordón, bienvenida. Gracias. Es vicedirectora de la Escuela del Parque, ¿de la escuela primaria o de la escuela en general? De la escuela primaria. De la escuela primaria. Bueno, a ver, el trabajo con proyectos en las escuelas es relativamente nuevo. No, el trabajo por proyectos tiene unos cuantos años. Ajá. A ver, cuando se produce el cambio curricular en el 2004, aparece legitimado, digamos, por el diseño, pero en realidad es una práctica que se viene realizando de hace mucho tiempo. Pensaba que quizá los primeros proyectos que aparecen con fuerza tienen que ver con la escuela nueva, con la entrada de la escuela nueva en el país. Claro, claro. El hecho de que aparezca en el diseño curricular lo legitima y le da un impulso muy fuerte. Claro. Se fortalece sobre todo después de la década del 60. Exactamente. Tiene que ver con una mirada distinta a la educación, con una mirada más integral, con poder ver a los sujetos en su integridad y a la educación en su integridad. Ver, digamos, la educación como un hecho complejo, no en una postura simplista, sino Claro. como un hecho complejo, ¿no? Lorena, en la Escuela del Parque cada grado tiene su proyecto. Sí, más de uno. Más de uno. Y ustedes los reunieron en una muestra. Ujú. Allá fuimos a conocerla. Me miro en el espejo, me quiero conocer, saber qué cara tengo y de qué color la piel. Me miro en el espejo, me quiero descubrir, contar las pocas pecas que llevo en mi nariz. Me miro en el espejo, me quiero como soy, ¿qué importa si soy flaco o petizo y panzón? Así soy yo, así soy yo. Mucho gusto en conocerme y encantado de quién soy, porque así soy yo, así soy yo. Mucho gusto en conocerme y encantado de quién soy. Tal vez podría tener la mirada más cordial, el abrazo más abierto. Bueno, ahí teníamos un collage de la muestra, Lorena, que se llamó Los lenguajes del cuerpo. ¿Por qué ese título englobaba los proyectos? Sí, en realidad lo primero que surgió fue el título. Ajá. En las primeras reuniones con el equipo de conducción definimos cuál iba a ser el tema de la muestra de este año y nos pareció que el cuerpo era una idea muy potente para trabajar, que permitía hacer un abordaje interdisciplinario y tanto con los chicos de nivel inicial con los de primaria. Decidimos focalizarnos en distintas perspectivas para el abordaje y tomar el cuerpo en relación
a la salud en relación a las emociones, en relación a la expresión y la comunicación, distintas formas de representarlo, en relación al entorno, al medio ambiente, a la tecnología. Bueno, y de ahí viene la idea también de los diferentes lenguajes. Claro. Ahora, un proyecto se planifica, pero hay una diferencia entre seguramente planificar un proyecto y la planificación tradicional, clásica, que los maestros siempre hicieron. Hay muchas diferencias. Hay una diferencia primera que tiene que ver con cómo concebimos la enseñanza y cómo concebimos el aprendizaje cuando nos paramos desde un proyecto. Cuando te paras desde un proyecto, Delia Lerner te va a decir que en realidad es una macro situación. Se van a juntar y condensar un montón de situaciones con una finalidad, ¿no? Un objetivo. Con un objetivo, con una finalidad. Y cada uno de los proyectos va a ir aportando en ese camino a esta finalidad. Y estos aportes pueden venir de distintos lados, no necesariamente de un solo área, sino que pueden venir de distintos lugares. O sea, se rompe un poco la estructura, a lo mejor, del currículum, pero eso no quiere decir que se lo ignora. No, para nada. En realidad, uno sabe que los conocimientos que aparecen en el currículum se transitan muchas veces a lo largo de la educación y cada proyecto te da la oportunidad de abordarlo de una manera particular. Después, al proyecto siguiente, vas a poder lograr transferir esos conocimientos y utilizarlos nuevamente y resignificarlos. O sea que los proyectos son cada vez más ricos. Vamos a ver qué dicen los chicos. ¿Nos van a contar qué hicieron ustedes? Hicimos muchas pinturas, retratos, pero no los sacamos con la cámara de fotos, sino que los pintamos. ¿Y qué es un retrato? Pintas la cara de alguien y te la guardas. Podemos dibujar a unas caras que pueden ser exactamente como otros o exactamente como nosotros. ¿Vos hiciste tu retrato, tu propio retrato? Sí, ¿Y te salió parecido a como sos? sí. ¿Y cómo hiciste para que te salga parecido? Nos pegaron una foto y después hicimos la otra mitad. Como en séptimo estamos haciendo una película, agarramos algunos personajes y dibujamos en unos papeles los maquillajes que tenían y el vestuario que tenía. Usamos unos personajes que sean con ropa extravagante para que quede mejor y pusimos ahí abajo lo que tenía, lo que usaba. ¿Personajes conocidos o personajes que ustedes crearon? No, personajes que nosotros creamos para la película y con los nombres y todo eso, pero sin contar nada de la película porque todavía no está y bueno, queremos que sea sorpresa. ¿Cómo eran esos personajes físicamente? Bueno, uno es más oscuro, es como medio malo porque es como si fuera un fantasma. Después hay una que es más una vieja, la tuvimos que maquillar con arrugas. Hay unos que tienen maquillaje un poco más fuerte, pintalabios bien rojo. Y bueno, después están algunos, pusimos los maquillajes de los personajes principales y después no pusimos más, pusimos solo esos personajes. ¿Y qué es lo que más te interesó del tema que se tomó de los lenguajes del cuerpo? Me gustó porque nosotros hicimos como una actuación, tuvimos que cambiar nuestra forma de ser, nuestra forma de caminar, de hablar, entonces con eso nos metimos adentro del personaje y pudimos cambiar cómo éramos y también con los maquillajes y la ropa nos ayudó también. Hicimos unas figuras de telgopor de tamaño real, inspiradas en Raquel Forner, que trabaja con el cuerpo, que las pintábamos y es como distintas formas en el cuerpo. ¿Y cuál es la característica de Raquel Forner? Que no hace todo igual, no es que es una forma perfecta, no tiene los mismos rasgos que un cuerpo normal. ¿Y ustedes habitualmente hacían así la figura humana o no? No, hacíamos una cosa más perfecta. También trabajamos con números en el cuerpo y pusimos, por ejemplo,
cuánta saliva se produce en un solo día, o cuánto moco, también ¿Cómo lo averiguaron eso? Lo averiguamos trayendo datos de nuestras casas, algunos libros, otros información de fuentes como Wikipedia o cosas así, pero todo muy interesante y nada tanto parecido. Ajá. ¿Y qué otros números, además de la saliva y el moco? También, por ejemplo, el intestino o... ¿Y del intestino qué? Del intestino, por ejemplo, cuánto mide. Hicimos cuánto medía el intestino. A ver, ¿se derrite una vicedirectora cuando escucha a los alumnos de su escuela? Sí, sí, la verdad que sí, sobre todo por el placer con que los vemos trabajar y aprender cuando trabajamos con proyectos. La verdad que esa es una de las características, me parece, más destacables también, el compromiso y la calidad de los aprendizajes. El compromiso, supongo, de los docentes y de los alumnos. Y también el proyecto de pronto dispara la necesidad de las fuentes más diversas para alimentarse. Exactamente. Se da algo muy particular. Es una construcción colectiva. Esto es propio de los proyectos. La construcción que va haciendo es una construcción de sentidos que van haciendo los alumnos, pero también los docentes, que van pensando por dónde seguir a medida que van avanzando. Hay un norte, vos sabés que querés llegar a un punto y hay conocimientos para trabajar, pero nunca está cerrado. Más bien está abierto. Eso da pie a que se aborden distintas fuentes. O sea que el proyecto es flexible. Debe ser flexible. Ajá. Bien, después vamos a retomar esto, cómo se planifican los tiempos. Nos vamos a escuchar a los últimos chicos. Sí, hicimos diferentes proyectos. Hicimos uno con séptimo y otro en plástica. El de séptimo fue, nos dividieron en grupos y nos dijeron enfermedades que teníamos que hacer. Y teníamos que hacer, no sé, los síntomas, el agente patógeno, no sé, cuánto dura, si hay una cura. Y bueno, cada un grupo tenía algo. Y si no, había otro que medía, no sé, la cantidad de azúcar en una Coca-Cola y otra en un Squeak o todo. Y bueno, nuestro grupo fue el de la celiaquía. Y ahí, ¿qué aprendiste que no conocías hasta ese momento? Aprendí primero lo que se podía comer y lo que no en la celiaquía. Que quizás, no sé, el pescado no rebozado sí se puede, pero si es rebozado no. O no sé, hay shampoos para celíacos que no sabía y pastas dentífricas que tampoco. En plástica hicimos unas muñecas de cartón y las teníamos que hacer como en ropa interior y dibujar ropa de oficios y tener como para pegarlas como si fueran los juegos antiguos de las muñecas. Bueno, ¿dónde tenés las huellas digitales, Dante? Pues en la mano. Ajá. Lo que hicimos fue primero con tinta en una hoja poner nuestras huellas digitales, después dibujarla y escribir unas cosas. También hicimos unas huellas digitales grandes y escribimos cosas que nos gustaban, que me gustan los videos. También hicimos unas grabaciones de lo que no nos gusta y de que no nos gusta. Yo dije que mi película favorita es Volver al Futuro y no me gusta la gente que lastima. Nosotros hicimos en plástica, recreamos unas fotos y también en música hicimos una percusión con el cuerpo. A mí me dijeron que yo tenía que hacer un sonido con la boca, que es un poco raro, pero está bueno. A ver, ¿cómo es? Sin cats, sin cats, sin cats, sin cats. Algo así más o menos.
Bueno, enseguida volvemos. Nosotros vamos a conocer el proyecto de la Escuela de La Matanza con Silvana Siles y después la incorporamos también a la mesa. Tenía 10 años y un gato peludo, funámbulo y alguien cantando lejos de aquí. Estamos con Silvana Siles, ya les conté al comienzo. Es directora de la escuela número 35 de San Justo, partido de La Matanza. Te damos la bienvenida, Silvana, y contanos, bueno, ¿cuál es el proyecto institucional que tiene la escuela? El proyecto fuerte de la escuela se centra en la huerta orgánica escolar. Todos los chicos que pasan por la escuela saben que en cuarto, en quinto y en sexto, especialmente en quinto y sexto, el fuerte de la escuela es la huerta. Entonces trabajan para eso. Seguramente esperan esa llegada, Esperan, ¿no? con ansiedad. En algún momento todos hacen algún aporte, ¿sí? Con algún plantín, con algunas visitas, algún riego, pero el trabajo fuerte se hace en quinto y sexto. ¿Y por qué eligieron este proyecto? Bueno, el proyecto surge a nivel áreal, allá por los años 90, y la escuela se suma a este proyecto en el 2010. Ya después lo toma en el 2013 la señorita Margarita y lo continuamos porque es fructífero. Bueno, también es interesante saber cómo lo sigue la comunidad de la escuela. ¿Qué características tiene esta comunidad? Claro, la comunidad lo sigue bien de cerca, está pendiente del proyecto. La comunidad en sí de papás y mamás y familias son papás que trabajan, ambos, ¿sí? Otros papás son beneficiarios de los planes. Y bueno, muchos chicos viven con sus abuelos, con distintos tipos de familias que hoy conviven en las escuelas, ¿no? Así es. Entonces, el proyecto de la huerta integra a todos. Integra a todos. Sí. ¿Sabés qué? Vamos a escuchar entonces a la maestra que lo coordina. Todos los años cambiamos la temática. Este año hicimos huerta vertical y utilizando caños de PVC, que fue lo que encontramos en la calle. Entonces, siempre están los maridos buenos que colaboran en hacer el trabajo con herramientas. Y nos encontramos también cerca del barrio, podaron 2 araucarias y bueno, hicimos los estantes como para poder sostener estos caños. Utilizamos plantas aromáticas, lechuga, tomate y flores para decorar el ambiente y para que polinizaran las abejas. También utilizamos todo tipo de descarte, botellas, bidones. Ellos llevan a sus casas lo que preparan acá y después se les dice que a los 15 días lo vayan trayendo y bueno, vemos quién lo cuida y quién no. Acá todos los días están los 3 grupos que van regando, van sacando la maleza. Trabajamos en el patio porque se corre menos frío y todo, y cuando ya tenemos los plantines armados vamos a la huerta de los canteros, que es lo que ahora estamos trabajando. Hacen siembra por revoleo y siembra por plantines. Depende de las semillitas, ellos van aprendiendo qué clase de siembra va a necesitar. También lo utilizamos en las distintas materias, ¿no? En matemática utilizando problemas, en la hora de lengua
hacen los folletos, las propagandas, cuando hacemos reciclados, que el año pasado hicimos reciclado de tapitas, de papel, entonces los chicos salen con sus folletos por el barrio y todo el barrio colabora. Y la profesora de plástica me hace los espantapájaros, los molinillos, los tachos de basura, todo está trabajado en base al reciclaje, que es una manera de cuidar el medio ambiente. Bueno, muchos deben pensar que para hacer un proyecto de huerta se necesita una escuela que tenga un gran terreno, no es el caso. Claro, lo sorprendente es precisamente esto, que en un barrio donde es todo cemento, la escuela ofrece este lugar, ¿no? Tenemos un cantero grande y después es todo por plantines. Claro. Nos contaba la maestra entonces que se integran diferentes áreas y contenidos transversales también. Claro, acá pueden trabajar distintos contenidos, ¿no? Transversales. Lo integra perfectamente, justamente Margarita es de matemática, sin embargo, aporta para las ciencias naturales, excelente para prácticas del lenguaje y las ciencias sociales, porque de repente el trabajo fuerte es con la construcción de ciudadanía. Esto implica el trabajo en equipo, la tolerancia por el otro, escucharse, organizarse en el trabajo. ¿Y ustedes necesitaron algún tipo de asesoramiento para hacerlo? Las maestras de huerta concurren a capacitaciones que a nivel áreal ellas son convocadas. ¿Sí? Y después también tenemos el contacto que se hizo también desde el año pasado con la Universidad de La Matanza, con la carrera de nutrición. Entonces, bueno, finalizado el año ya vinieron los alumnos y dieron su aporte de cómo utilizar la huerta en la alimentación. Hablaban de los folletos, ¿cómo son los folletos? Claro, ellos arman los folletos, las publicidades, para conseguir precisamente todo lo que piden por el barrio y dando publicidad a la huerta. Bueno, vamos a escuchar un poquito a los chicos, Dale. ¿qué te parece? Sí. Bueno, yo cuando vine acá no sabía nada. Aquí aprendí a hacer un montón de cosas, a trasplantar, a sembrar, hacer los trasplantes con las plantitas a otro envase. Algunos días nos separamos en grupos porque algunas veces nos toca ordenar el patio o algunas veces nos tocan huertas y tenemos que plantar allá atrás. Y después, cuando las plantas ya están grandes y maduras, las trasplantamos a la huerta. Todos juntos, ayudarnos entre nosotros y, no sé, algunas cosas que uno no sabía, el otro lo hacía y uno se ponía en el lugar del otro. Era un poco lo que vos decías, lo que los chicos aprenden, además es construcción de ciudadanía, todo lo que tiene que ver con cómo se relacionan entre sí. Contanos qué pasa con lo que cosechan, qué hacen. Bueno, los chicos desde hace años, todo lo que cosechan saben que lo venden, los plantines los venden. Y todo eso va a su campera de egresado, a la chomba, va a su convivencia de fin de año. Entonces ellos se autogestionan todo lo que les gusta. Claro. ¿No? Bueno, Silvana, te quedás con nosotros y enseguida retomamos para conocer entonces más sobre proyectos de las escuelas y el concepto del trabajo con proyectos. Ya volvemos. Ya ves, a veces me canso de ser hombre también. Me agota escuchar que todo va bien. Despierto en una erótica caricia.
Bueno, aquí estamos, se agrandó la mesa con Silvana Siles. Habíamos dicho que los proyectos son flexibles, esto quiere decir, supongo que sobre la marcha puede haber modificaciones, dijimos que hay compromiso, que hay participación de los alumnos y los docentes, ¿qué más? Bueno, muchísimas cosas más, pero lo más destacable quizá tiene que ver con la creatividad. Los proyectos permiten el despliegue de la creatividad de los docentes frente a la planificación, frente a la elaboración de los planes de trabajo. No solamente la creatividad de los chicos, sino también de los docentes y la inclusión, ¿no? Claro. Y el buscar afuera, ¿no? En el caso de la Escuela del Parque, la visita a esta artista plástica. No. ¿A quién? Hubo una visita, hubo diferentes cosas. A ver. No, lo de Raquel Forner no fue porque estaba cerrado el taller. Sí, los chicos de segundo grado visitaron el taller de otro artista, que es Jorge Zarzale, que trabaja armando texturas y tramas con papeles superpuestos. A partir de ahí, los chicos continuaron trabajando con la línea, con la profesora de plástica y con esto de las estructuras lineales llegaron a la huella digital. Después hubo otras formas de incluir el afuera, como por ejemplo entrevistar a algunos. Tratamos de trabajar mucho también con las familias, con los que puedan aportar. En este caso, los chicos de primer grado entrevistaron a una mamá que es pediatra y nutricionista, bueno, para ampliar un poco más sobre lo que estaban indagando. ¿Y las familias en tu escuela? Las familias las convoca los chicos mismos, porque ellos se sienten comprometidos con el trabajo. Claro. Entonces, si ven que el sábado va la maestra a la huerta, el mismo padre acerca a su nene y lo lleva, ¿no? Esto de recuperar también la confianza en el maestro y en la escuela nos abre el camino. Claro, y fortalece los lazos familia-escuela. Sí. Nos vamos a escuchar a la profesora de plástica de la Escuela del Parque. Puede ser un lugar donde todo lo puedo encontrar. El tema de la muestra que gira sobre el eje del cuerpo, que es un tema que se tomó institucionalmente, cuando me lo presentaron para poder trabajarlo desde mi área, lo primero que pensé fue bueno, que es un tema muy rico porque se puede abordar desde muchos lados y ha sido abordado en la historia del arte plástico desde muchos lados, pero lo fundamental que pensé fue en poder darle una manera, un giro donde los chicos pudieran trabajar distintos modos de expresión y de concebir ese cuerpo que no fuera solamente el tradicional, sino con exploraciones diferentes. Cada grado trabajó sobre una propuesta particular, que sí, la definimos, y se le presentó al grado, bueno, la propuesta. Primer grado trabajó sobre ojos y bocas, porque fragmentamos el tema de la expresión. Segundo grado trabajó sobre huellas digitales, a través de las tramas. Tercer grado trabajó sobre la pintura corporal, en el rostro básicamente, usando el soporte de la piel. Quinto grado trabajó sobre el cuerpo, haciendo hincapié en la pintura de Raquel Forner, trabajando sobre sus concepciones corporales. Cada vez que le planteamos a un grado una de las propuestas, o la propuesta específica que iban a trabajar, siempre a través de experimentación, investigación sobre el tema. Por ejemplo, si es sobre la obra de Raquel Forner, a través de imágenes, de explicaciones, los chicos siempre tienen la capacidad de poder ver y rever de distintas maneras las propuestas, de generar situaciones diferentes ellos, de buscar por algún otro lado y proponer. Es muy interesante poder esto que ellos van diciendo, compartirlo con el grupo, porque se enriquecen mutuamente y aparecen continuamente situaciones novedosas y muy interesantes. Bueno, decíamos antes que los proyectos también se planifican, seguramente se distribuyen en el tiempo. Y también hay que pensar en los recursos, o sea, para la huerta, vos nombraste en un momento herramientas. Claro. Bueno, Margarita tiene su set de herramientas, pero como tiene una fuerte tendencia a lo ambiental, ¿no? Generalmente se buscan recursos, o sea, los cartones, las cajas, las tapitas, todo que lleve al reciclado y a la concientización del cuidado del medio. Cada proyecto tiene sus propios recursos, necesita sus propios recursos. Ustedes, por ejemplo, ¿qué necesitaron?
Tiempo. Bueno, hubo mucha variedad, así que bueno, depende en cada caso. Hubo mucha presencia del área de plástica, pero también de tecnología, de educación física, de prácticas del lenguaje. Así que la verdad que los recursos fueron bien variados en función de cada proyecto. Planificar los tiempos, planificar los recursos, ¿por qué se llama proyectos integrados? Justamente porque el proyecto te abre la posibilidad de incorporar a esta linealidad, a esta finalidad, distintas líneas de trabajo que no tienen que ver con un solo área, pueden ser diversas, pueden, como veíamos antes, pueden ser docentes que dejan su área para trabajar sobre otros conocimientos que poseen. Los docentes en general tienen muchísimos conocimientos, porque han transitado otros grados, porque se han capacitado. De la vida misma. Exactamente. Entonces, los proyectos tienen esa potencialidad que le permiten ser abordados por distintas personas y por distintas áreas. Claro. Y esto seguramente es muy importante porque nuestra escuela tiende a fragmentar los conocimientos, ¿no? Bueno, ¿cómo se integra, ya que estamos hablando de las diferentes áreas, en la robótica en la Escuela del Parque para esta muestra de los lenguajes del cuerpo? Bueno, nosotros ya estábamos trabajando en este proyecto de robótica. Nada de lo que hicimos fue específico para la muestra, sino que fuimos tomando en las reuniones que tuvimos con los docentes de grado y con los docentes especiales, cuáles de los proyectos en los que venían trabajando, tenían previstos para este año, podían tener algún punto de contacto con esta temática. En el caso de robótica, se acercaron un poco a la teoría de autómatas y en ese contexto poder entender cómo históricamente el hombre trató de inventar máquinas que se asemejaran a él y que pudieran cumplir algunas funciones del ser humano. Y hasta reemplazarlo. Y hasta reemplazarlo, sí, exacto. Lo cual no sé si es una buena noticia, pero ahí vamos con la robótica. Soy la coordinadora de educación tecnológica de la escuela. Naturalmente ha sido un proyecto que ha ido creciendo por varios motivos. Una por la evolución de la era tecnológica, que lo ha determinado así, y por otro lado, porque paulatinamente nos hemos ido involucrando más y más en un enfoque multidisciplinario de la tecnología de la información, la comunicación y la conectividad. Yo trabajo en Estados Unidos desde el año 1991 en proyectos de ciencias. Trabajo para la NASA, para un área educativa de la NASA. Primero trabajaba en Cabo Cañaveral, no viviendo, pero sí yendo y viniendo y desempeñando un rol dentro del staff educativo. Y desde hace 2 años ese proyecto se mudó a Atlanta, a la ciudad de Atlanta, y lo estoy implementando en algunos colegios de la Argentina, y entre esos colegios está la Escuela del Parque. Cuando me dijeron que el eje iba a ser el cuerpo y sus lenguajes, yo le dije aquí a los directivos que nosotros íbamos a venir desde la teoría de autómatas. Íbamos a venir desde esa pregunta filosófica subyacente que tuvo el hombre desde los primeros registros de la historia de la humanidad, que fue crear dispositivos fuera de sí mismo que respondieran a la pregunta ¿quieres asemejarte a mí? Los robots se programan en las computadoras y luego el programa se carga en los robots, y los robots ya sin estar conectados a las computadoras son capaces de hacer cosas más o menos complejas. Esas cosas más o menos complejas resuelven problemas. ¿Cuánto se necesita para hacer un proyecto? Muchos maestros pensarán, bueno, pero ¿por dónde empiezo? ¿Cómo lo pienso? Lo pienso, en principio, como casi todas las actividades de la escuela, tiene que ver con los conocimientos que quiero trabajar, ¿sí? Todo lo que se arma en la escuela tiene que ver con eso. El proyecto tiene que ver con una situación a partir de la cual voy a trabajar esos conocimientos, ¿sí? Entonces puedo pensar los
los conocimientos, voy a pensar situaciones con finalidades para poder llegar. Y voy a empezar a articular los recursos que tengo. Y los recursos no solamente son los materiales, sino tienen que ver sobre todo con los docentes, con los maestros dispuestos a trabajar en un proyecto. Totalmente de acuerdo. Cuando veíamos la huerta, con esos materiales que vos contabas, que juntaron, que pidieron, que tienen, hicieron un espacio estéticamente muy bello. Sí, quedó lindo. Surgió desde la necesidad, ¿no? Y las fortalezas se sumaron al proyecto, la fortaleza de los maestros y la fortaleza de los chicos y el compromiso. Eso hizo al proyecto rico, ¿no? Sí, me parece que también lo atractivo es que entonces cada año puede ser diferente y esto rompe un poco la rutina en la que a veces inevitablemente se cae, ¿no? Claro. Nosotros volvemos enseguida y vamos a escuchar, bueno, a los últimos chicos, ya venimos. Cada día una aventura, aprender a enseñar, enseñar a aprender. Vienen de lejos caminos de tiza. Bueno, seguimos con Silvana Siles, con Lorena Cordon, con Diego Mazzoni, que nos habla muy conceptualmente del trabajo con proyectos, pero no sabemos si él, como docente, trabaja por proyectos. Trabajamos por proyectos en sexto y séptimo. En mi escuela se trabajan muchos proyectos, no solamente en sexto y séptimo. Se trabaja también huertas, se trabajan cuentos. Los grandes tienen su proyecto de teatro y su proyecto de narración oral de cuentos. Y al igual que los demás, tienen su finalidad, su proceso, incorporan distintos elementos. Bueno, iremos algún día por allí. El trabajo por proyectos, el aprendizaje por proyectos, seguramente no admite la competencia entre los docentes, el individualismo. ¿Es así? Y sí, porque no es un trabajo donde yo cierro la puerta y hago lo mío, sino que es compartir y compartir las experiencias que todos tienen. Poder socializar cómo te fue a vos, cómo me fue a mí y qué podemos hacer juntos. Claro. Eso es lo importante del proyecto. ¿Se dio este clima en la escuela, Lorena? Sí, por supuesto. Además, nosotros muchos de los proyectos también los hacemos juntando chicos de diferentes grados. Entonces, ahí sí o sí los maestros tienen que juntarse y es un trabajo más colaborativo. De todas formas, nosotros tenemos semanalmente espacios de reunión con los docentes donde compartimos en general el trabajo de cada uno y lo abrimos al grupo para analizarlo, para opinar, para construir ideas nuevas. Así que sí, es un trabajo de equipo. Claro. No es habitual esto que decís, que los chicos de un grado se relacionen con chicos de otro, más grandes o más chicos. Estamos sumando entonces algo más a las bondades del trabajo por proyectos. Tal cual. Bueno, nos vamos a ir a escuchar ahora al director del jardín de la Escuela del Parque. Bueno, nuestro jardín abarca desde la sala de 2 años hasta la sala de 5 años. Para esta muestra de arte de los lenguajes del cuerpo, lo que hicimos, tomando justamente este eje temático, fue abordar en cada sala algún aspecto importante en lo que tiene que ver con el trabajo corporal. Entonces, en la sala de 2 tomamos el tema de las huellas, como algo significativo para la edad, por el tema de la manipulación, la exploración. En la sala de 3 años, que son 2 salas, abordamos la temática de los sentidos, entonces los chicos trabajaron con distintas experiencias de exploración, de indagación, justamente de trabajar, como bien dicho, proponía el tema, trabajar con los sentidos.
En la sala de 4 años trabajamos con el tema del movimiento en el cuerpo y las posibilidades que nos da y nos permite el cuerpo. Y después en la sala más grande, en la sala de 5 años, tomamos el retrato, ¿sí? Como un proyecto casi institucional, pero justamente este año con la temática de la muestra nos permitió abordarlo de distintos lenguajes expresivos, artísticos, entonces hubo distintas técnicas y trabajos que abarcó la fotografía, la pintura, el dibujo. Bueno, es muy fácil seguramente evaluar una prueba, evaluar unas situaciones problemáticas en matemática. ¿Cómo se evalúan los proyectos, si se evalúan? ¿Qué se evalúa? Se evalúa constantemente, se evalúa el trabajo en lo cotidiano, no es la misma evaluación formal que se hace por ahí después de dar un tema. Y también nosotros usamos mucho algunas técnicas de autoevaluación, o sea, los chicos asumen un rol muy activo en su proceso de aprendizaje, son muy conscientes y son responsables de eso también, entonces también participan de la evaluación. Otra forma de compromiso del que hablábamos antes. ¿Y por allá? Lo importante de la evaluación en el proyecto es que también tenés las miradas de muchos docentes que trabajan el mismo tema, ¿no? O el mismo eje transversal, pero desde distintas miradas. Entonces se enriquece mucho más la producción del chico y a qué llegamos, ¿no? ¿Qué logramos? Porque aparte nos evaluamos todos, no evaluamos solamente al nene, sino qué pudimos lograr juntos nosotros. Diego, ¿es importante que en una escuela el director de algún modo avale esta modalidad de trabajo? Es fundamental, es fundamental, porque es la dirección, el espacio en el cual se potencian todos este tipo de actividades, donde se habilitan, donde se quitan obstáculos. Hay cuestiones que las puede resolver solamente la dirección. Claro, y porque que hay que hacer gestión, por ejemplo, de algo. A un maestro le costaría muchísimo. El maestro, dedicándose al proyecto, no pierde el tiempo, entre comillas, con estas otras cuestiones que puede resolver las direcciones. Además, es muy interesante el diálogo con la dirección, ¿sí? La dirección tiene la posibilidad de ver a todos los docentes en funcionamiento. Entonces puede utilizar esa mirada para articular y para orientar los proyectos, para enriquecerlos. Bien, nos vamos despidiendo y entonces con los chicos. Nosotros hicimos un cadáver exquisito que, bueno, uno escribe qué parte del cuerpo le enoja, cuando se enoja obviamente, y lo escribe, da vuelta el papelito, o sea, es como que lo dobla, y después uno se pone mirando para un lado y los otros del otro lado. Y después cuando termina van haciendo como una ronda y hacen un cadáver exquisito. Y pone lo que les enoja y cuando terminamos todos leemos lo que queda, como una historia. O sea... ¿Qué te pasa en el cuerpo cuando te enojas? Me empieza a doler la cabeza y ese tipo de cosas. Como las cosas naturales. Nosotros en plástica hicimos como máscaras porque estábamos haciendo como cosas de los pueblos de antes y hacíamos como máscaras que usaban antes. Y también nos pintamos la cara. Nosotros hacíamos un diseño y después lo usábamos lo pintábamos en nuestra cara y después en filosofía hicimos esculturas del cuerpo, de la parte que a nosotros nos hicimos como preguntas y después hicimos con porcelana fría la parte del cuerpo que nosotros elegimos en la pregunta. ¿Y cuál era, por ejemplo, alguna pregunta? La mía era, ¿por qué tenemos nariz y tenemos pulmones para respirar? Entonces hicimos pulmones. Hicimos cuerpos. ¿Dibujados? No.
Hicimos cuerpos con plastilina, con papel y también con cartón. Y antes hablaron del cuerpo, se miraron los cuerpos, ¿cómo fue? Antes mirábamos un libro con cosas del cuerpo para saber cómo eran. ¿Y entonces los dibujaron con todas las partes? Sí, más o menos. Bueno, ¿y a vos qué tal te salió el cuerpo? ¿Hiciste tu propio cuerpo? No, íbamos haciendo en grupitos un cuerpo. Íbamos con una profe en grupitos a hacer un cuerpo y dibujábamos las partes y después las pegábamos todas juntas. Hicimos como formas de un artista que se llama Daniel García, que nosotros lo que hacíamos es ver los dibujos que tenía él, y después elegíamos algunos y nosotros hacíamos formas como esas. Y nos inspiramos en él y lo que hacíamos era, primero pintábamos un fondo del color que queramos y después hacíamos muchas en chiquito y elegíamos una, lo pasábamos a grande, lo recortábamos y lo pegábamos arriba del fondo. Nosotros pusimos un papel en el piso y dibujamos una persona y la recortamos y entonces le pusimos un cartón abajo para que no se rompa tanto y después la pintamos de un color y le pusimos como dibujos con papel y masa y hicimos como un cuerpo humano de los pulmones y eso. ¿Y qué más tiene el cuerpo humano? Tiene como el sistema nervioso que te pones nervioso no sé. ¿Y algo más te acordás que tenía el cuerpo que hicieron? Sí, que el cerebro manda a todo el cuerpo qué hacer. Por ejemplo, mueve una mano y la mueve. Bueno, habrá que pensar si el trabajo por proyectos crea más exigencia a los docentes y en ese caso si vale la pena. Crea un compromiso diferente, no crea más exigencia, pero tiene sí un plus en cuanto a la calidad de lo que se produce. Se abordan cuestiones que con otras dinámicas de trabajo no se abordan, entonces la riqueza es muy superior. A lo mejor es más fácil, sin embargo, repetir todos los años lo mismo, con los mismos recursos, que este camino incierto y de aventura un poco, que es hacer un proyecto, ¿no? Totalmente, y eso es lo más gratificante en realidad porque no aprenden solo los chicos, los maestros también en ese recorrido van aprendiendo junto a ellos. ¿Y vos los notaste contentos al terminar un proyecto? Cuando se termina el proyecto siempre estamos contentos. Ver el camino que se hizo desde cuando se arrancó al producto final, cómo llegamos y todo el trabajo, pone felices a todos, a todos. Bueno, les agradezco mucho a los tres, agradecemos también muy especialmente a los chicos de ambas escuelas, a los docentes y a todos les decimos que se animen, que estén abiertos a trabajar el aprendizaje por proyectos y también nos pueden ir contando a través de nuestro Facebook. Gracias a todos, nos reencontramos el próximo sábado a las 8. Mochila al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel. Se busca escuela que deje huella y abrigue bien.
Se busca escuela que aliente el vuelo, cántaro donde beber.